Un grupo de jovenzuelos quedan huérfanos y en vez de ir al orfanato Rincón de Luz, van a unas islas peligrosísimas a entrenar y a conseguir unas armaduras repoderosas para salvar al mundo por si eventualmente pasa algo malo. Así se forma este grupo de melodramáticos guerreros. Por eso hoy, entre los resumas y nomás, estrenando logo nuevo, los Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque. Esta es la historia de Seiya, un jovenzuelo como vos, como yo, como vos, que de pibito entrena con esta señora que usa una máscara. Así se gana una armadura re mágica y re poderosa que tiene que cargar en una caja como si fuese un delivery. Y también se gana la posibilidad de invocar un Pegaso imaginario para que lo ayude a pelear. Y ahí se va derechito a un super torneo de las artes marciales donde el premio es otra armadura pero dorada y más poderosa. Ahí Seiya conoce a un montón de personajitos que serán sus inseparables amigos. Y ellos son Yan, como el tipo de pelo verde que controla unas cadenas inteligentes que se tiran infinitamente. Shiru, como el tipo de pelo largo que controla un dragón imaginario. Yoga, como el tipo rubio que controla la nieve y puede hacer que nieve en cualquier parte del mundo en cualquier época del año y además tiene a su madre muerta en el fondo del agua. Y Saori, como la reencarnación de Atenas que estaba obsesionada con su abuelo y lo ve todo el tiempo proyectado en el cielo, como Simba. Sin tu ayuda, me siento completamente sola. ¡Abuelo! Pasa que este abuelo fue el organizador de toda la movida y el que mandó a los huérfanos a pelear por ahí. 5 años después, volvieron todos convertidos en caballeros con sus armaduras y sus traumas, y se ponen a pelear en el torneo. Pero la cosa no trata sobre el torneo de las artes marciales, no, porque en la mitad aparece el villano más villano por lo menos de los próximos 5 capítulos. Ikki, el hermano del de pelo verde que era otro de los huérfanos que se fue a entrenar a otra isla. Pero el pibe la pasó medio como la mierda porque su maestro le mató a la novia. Esmeralda, Esmeralda, Esmeralda. Y eso lo dejó medio mal de la cabeza porque a veces va caminando re tranquilo y ve una flor y tiene delirios místicos con la novia. Es sorprendente que pueda crecer en un lugar así. Es como Esmeralda. Esmeralda. Así se hizo re malo. Y no entendí por qué estaba encerrado en la caja esa. Entonces sale, se afana la armadura dorada, pero después los pies la recuperan, porque aparece otro villano. El villano más villano por lo menos de los próximos 5 capítulos. Dócrates, un caballero con armadura roja que es re poderoso y re mítico, pero tiene un incomprensible punto débil. La policía. Imagínate lo jodida que debe ser la cara en Japón que hasta este tipo le tiene miedo. En fin, Dócrates se roba toda la armadura menos el casco. El Ikki este se hace bueno a último momento y ataca a Dócrates con un pájaro de fuego imaginario, pero no le puede ganar. Entonces Ikki muere. Adiós Ikki, que la fuerza te acompañe. Después lo derrotan a Dócrates de alguna forma que no vale la pena mencionar y así recuperan la armadura. No, una parte, creo que el casco, no sé, me perdí bastante con todo ese asunto. Cuestión que así van apareciendo un montón de enemigos súper pintorescos que quieren matar a los caballeros, como este chabón que tira fuego, o los hombres acuáticos, o este tipo con una oportuna sombra en sus genitales, o versiones malvadas de personajes que son buenos, o estrellas que se transforman en personas, o estos que llenan de plumas a Seiya, o estos que lo tocan con una telaraña. Aunque los mayores enemigos de los caballeros son los momentos super dramáticos que atraviesan, como cuando Shiru se queda ciego. Se ha quedado ciego para salvarlos a ustedes de morir. ¿Qué? O como cuando un caballero oscuro descubre la amistad. ¿Por qué me has salvado la vida? ¿Por qué lo has hecho, dragón negro? Pronto tuve ganas de creer en eso a lo que llamas amistad. O como cuando se muere el pelado. Cassius, amigo mío, ahora llegó la hora de que te conviertas en una estrella y protejas a China. O como cuando Ikki le dice te quiero a su hermano. ¡Hermano! Te quiero. Yo también. Y hablando de Ikki, ¿viste que te dije que se había muerto? Bueno, al final no, porque él... Sí, no se murió. Y con esto abusa bastante, porque en un momento parece que se muere el pelilargo, pero al final no. Y después parece que se muere de nuevo, pero al final tampoco. En otro momento parece que se muere Seiya, pero al final no. Y después se muere de nuevo, pero al final tampoco. Y después parece que se muere por tercera vez, pero al final tampoco.
De todas formas, todas estas muertes hicieron que los caballeros se hicieran re amigos, y como son personas muy sensibles y muy melodramáticas, van a pasar una larga escena, mirándose y llorando emocionados. La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. Ya siempre, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Sí, estos tipos son muy sentimentales y no van a perder la oportunidad de tirar algunas frases poéticas aunque estén en el medio de una pelea. ¿Pero has sentido alguna vez la fuerza del universo recorrer hasta la última célula de tu cuerpo? Cuando creemos en un sueño y peleamos por él, este se hace realidad. Ha perdido la vida, aunque ha ganado un amigo que no le olvidará jamás. Deberías saber que nosotros, los caballeros del bien, estamos protegidos por el calor de nuestros sentimientos. Luchamos juntos porque así la victoria conseguida odiando a tu único hermano no tiene absolutamente nada que valga la pena si no está tu hermano. Pero basta de poesía, jóvenes caballeros, porque acá aparece un enemigo poderoso, el Caballero Dorado. Un tipo que quiere matar a Seiya y justo en ese momento aparecen los Caballeros Plateados también, que también quieren matar a Seiya. Y medio que lo están por matar, pero de la nada aparece la famosa armadura y se pone en Seiya. Y derrota a los malos. Y después la armadura se va como vino y no aparece por un tiempo. Entonces el Caballero Dorado se arrepiente de haber sido tan malo y obviamente se larga a llorar. Después le cuenta que el verdadero villano detrás de todo esto y que estuvo detrás de toda la trama es el Patriarca. Un señor que a veces anda desnudo y a veces usa una máscara y que quiere conseguir la armadura para conquistar el universo, o algo así. Entonces ella dice, vayamos a la casa de este tipo y lo cagamos a trompadas. Pero se hace presente un joven enmascarado que les dice que no pueden ir a la casa del patriarca de una, que antes tienen que pasar por otras 12 casas y derrotar a los 12 caballeros que las custodian. ¿Sí o sí hay que pasar por las 12 casas?, pregunta ella. Sí o sí, dice el enmascarado. ¿Y no podemos saltearnos algunas? Porque fíjate que si vamos de acá a acá agarrando el diagonal, hacemos más rápido. No se puede, dice el enmascarado. Tienen que pasar sí o sí por las 12. Cuestión que los caballeros arrancan, pero... Sí, el joven enmascarado no resultó ser tan buena persona como todos creyeron a pesar de que no lo conocían. Él, que develó detalles importantes para la trama, en realidad era un secuaz del patriarca que le tira flechas luminosas. Y una de esas flechas le da justo en el corazón a Saori. Y Saori muere. Nah, mentira. Debería, porque tiene un flechazo en el corazón. Pero es una flecha mágica que la va a matar dentro de 12 horas. Y el único que la puede sacar, casualmente, es el patriarca. Toda esta información se la da innecesariamente el joven enmascarado que no sabe callarse la boca. La cuestión es que los pibitos se pasean por las 12 casas y pelean con los 12 caballeros protagonizando las batallas y más ultraviolenta de la saga. En el medio muere Ikki de nuevo. Y congelan a Yoga, pero después lo descongelan. Y John se ofrece para darle calor demostrando que no importa que la gente se burle de vos. Lo más importante es el amor. El amor de los amigos del Zodiaco. Igual todo esto no importa, porque finalmente Seiya llega con el patriarca, que estaba ahí esperándolo re tranquilo y re sentado y re patriarca. En ese momento se devela que el patriarca es el caballero de Géminis, que es re bipolar y que a veces es malo y a veces es bueno. Justo cuando llega Seiya está en su versión buena y le dice que no le puede sacar la flecha a Saori porque hay que estirar algunos capítulos más. Entonces, como si inventara una solución en el momento, le dice que tiene que agarrar un escudo mágico sacaflechas y reflejar una luz en el cuerpo de la piba. Pero justo en ese momento aparece la personalidad malvada de Géminis, que se desnuda y se pone la armadura sin ponerse nada abajo.
Él ataca a Seiya, pero en vez de matarlo, que sería lo más lógico, le saca los 5 sentidos. Lamentablemente para Géminis, el único sentido que necesita Seiya para derrotarlo es el sentido poético, y le tira unos versos que lo debilitan. Aunque haya perdido mis 5 sentidos, el fuego de mi vida aún está encendido, y en tanto el fuego siga encendido, mi cosmos se elevará más alto, y cuando el cosmos se extinga, entonces será el momento de mi muerte. Y en ese momento aparece Ikki que... por segunda vez. Entonces él se enfrenta al patriarca, mientras Seiya se arrastra lentamente hasta el escudo, y ocurre un milagro. Sí, así revive Saori, reviven los otros caballeros que estaban medio muertos, ella derrota a Géminis de un solo golpe y todo vuelve a la normalidad. Porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Pero, la cosa va a seguir. ¿Eres tú el que se atrevió a despertarme? Pero no te resumen, porque este se terminó acá. Esto fue Los Caballeros del Zodíaco resumidos así nomás. No te vayas acá sin darle una me gusteada, y una compartida, y una suscribida, y una retuiteada, y una instagrameada. Y además le agradezco personalmente a Castor por haber diseñado este hermosísimo logo nuevo. Vayan a sus Instagram y agradezcanle ustedes también. Y después de hacer todo eso... Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.